salvo por ahí uno que otro fármaco, ¿no? Vamos a ver ahora de taquiarritmias. Cuando hablamos de taquiarritmias, yo estoy seguro que ya todos han acabado los 108 ejercicios del módulo de campus cardio, así que todos sabrán que esto pues, es un electro normal, ¿verdad? Vamos a ver la presencia de la onda P, vamos a ver el QRS, con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, un eje normal, un QRS estrecho. Esas son las características que me dan un electro normal. Cuando yo ya no tengo esto, cuando yo tengo ausencia de onda P, cuando yo ya tengo QRS anchos, ya comienzo a buscar pensar en otras causas, algo está pasando con ese corazón que no es normal. Por eso, cuando yo ya evalúo las taquiarritmias, yo las clasifico en dos grandes grupos. O es una taquicardia o taquiarritmia supraventricular con un QRS estrecho, un QRS que mide menos de 0,12, o es una taquiarritmia de QRS ancho que mide más de 0,12. ¿Por qué es importante? Porque normalmente las arritmias supraventriculares lo que van a hacer es que yo puedo cardiovertirlas. O sea, yo voy a tratar de fibrilación, flutter, mi TPCV, regresando a los ritmos sinusales. Mientras que en las taquiarritmias ventriculares, lo que yo tengo que tener en cuenta es que cuando se presenta, muy probablemente se enfrente a una parada cardíaca. Hay 4 ritmos de parada cardíaca: la taquicardia ventricular sin pulso, la fibrilación ventricular, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En este caso, como vemos, hay taquiarritmias ventriculares. Ellas, cuando las vamos a mencionar, pensemos automáticamente en el ritmo de parada, pensemos en desfibrilar, pensemos en quemar a ese paciente. Entonces, primero comencemos con las taquisupra, ¿ya? Comencemos con fibrilación y con flutter, que son primos. ¿Por qué primos? Porque nace una de la aurícula izquierda y otro de la derecha. Este es un ejemplo de una fibrilación auricular. Hay dos características electrocardiográficas fundamentales de FA, que es la ausencia de onda P, ¿no? Y el intervalo RR irregular. Cuando sumamos estas dos características, yo estoy frente a una fibrilación auricular. Toda fibrilación auricular tiene dos problemas. El primero es que es taquicardizante, genera mucha taquicardia. Y lo segundo es que es embolizante. Forma coágulos dentro de la aurícula izquierda, eso se desprende y puede producir un ACV, un accidente cerebrovascular cardioembólico. FA es la causa más frecuente de ACV cardioembólico, es la más frecuente de todas. ¿Por qué suele producirse una fibrilación auricular? Porque aparecen focos ectópicos en la desembocadura de las venas pulmonares de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda puede producir FA. Una dilatación de aurícula izquierda en el contexto de hipertensión arterial, FA. Una dilatación de aurícula izquierda por estenosis o por insuficiencia mitral, FA. Y ustedes van a revisar, cuando ustedes me expongan detalladamente todo acerca de valvulopatía mitral, van a ver que se asocia mucho a fibrilación auricular. ¿Correcto? Ahora bien, lo que vamos a ver ahora, además de fibrilación auricular, y que ustedes tienen que tener en cuenta, es que un paciente cuando tiene fibrilación auricular, chicos, yo puedo clasificar a ese paciente por el tiempo de evolución. Es decir, es una FA paroxística es una FA persistente o es una FA permanente. ¿Qué significa que sea paroxística? Que dura menos de 7 días. Permanente, algunos lo consideran más de 6 meses o un año. Y la persistente es la que está entre esas dos cosas.
¿Por qué es importante? Porque si yo tengo una FA paroxística, yo debería intentar controlar el ritmo. Es decir, si tengo una FA paroxística, tengo que intentar que regrese al ritmo sinusal, al primer electro que les puse. Pero en cambio, si yo tengo una FA permanente, es un paciente que ya vive con su FA. Aquí solamente me planteo control de frecuencia cardíaca. Es decir, evito que me haga taquicardias. Por eso es muy importante saber si es paroxística o si es... Y si, doctor, si es persistente, ahí evalúo otros factores. Crecimiento de la aurícula izquierda. No. Y comienzo a determinar si es necesario no cardiovertirlo. ¿Ya? Luego tengo también el flutter, que como les dije es el primo hermano de la fibrilación auricular. En el caso del flutter, chicos, su origen está en la desembocadura del istmo cabo tricuspidio de la aurícula derecha. No, esa es la diferencia, porque como les dije, FA se origina en la aurícula izquierda. Y la característica que tiene este flutter es la presencia de estas ondas F, que es como si fueran dientes de serrucho. Acá. Estas ondas F, como si fueran dientes de serrucho, las voy a visualizar mejor en cara inferior, es decir, en 2, en 3, en ABF y de B1 a B2. En esos casos yo voy a ver mejor a mi flutter atrial. El flutter, al igual que fibrilación auricular, se trata de la misma manera, es decir, si yo tengo una paroxística, control de ritmo, cardioversión. Si yo tengo una permanente, solamente control de frecuencia cardíaca, nada más. Y es justamente lo que nos dicen las guías de tratamiento, pues, de fibrilación auricular. Si yo tengo un paciente que me viene a la emergencia con una arritmia, lo primero que yo debo ver es su estabilidad hemodinámica. Un paciente que está hemodinámicamente inestable es aquel paciente que tiene una presión arterial media menos de 65. Si un paciente tiene una presión arterial media menos de 65, ese paciente es un paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, si es inestable, yo no me la pienso dos veces y lo quemo. Me hago cardioversión eléctrica. ¿Ya? Pero si está estable, está tranquilo, me saluda, todo lo demás, amiodarona en infusión. ¿Para qué? Para hacer la cardioversión farmacológica. Inicio con un bolo de 300, luego puedo continuar a una dosis de 750 900 miligramos en el resto del día. Pero es fundamental, reitero, saber si está hemodinámicamente estable o no. Por lo tanto, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el criterio para que ustedes opten por una cardioversión eléctrica o por una cardioversión farmacológica? La respuesta es la estabilidad hemodinámica. ¿Un trabajo ahí? Doctor, dígame. Hemodinámica. Eso importa y mucho, por si acaso, para la gran mayoría de arritmias. Y aquí también les voy a explicar cuál es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación, porque también hay diferencias entre uno o otro. Ahora bien, un detalle más, yo les había dicho que la causa más frecuente de cardioembolismo es de FA. Por eso es que todo paciente con FA tiene que ser anticoagulado. ¿Con qué? Con lo que ustedes se van a agarrar warfarina, rivaroxaban, aprixaban, pero tenemos que anticoagular. Ya todo paciente con FA debe ser anticoagulado.
¿Y de qué va a depender? Del riesgo que tenga de hacer el cardioembolismo. ¿Cómo obtengo ese riesgo de hacer el cardioembolismo? Del Charleston. Antes, como ven acá, porque este es un gráfico que se sacó en el 2023, antes se usaba el Charleston, pero ya no se emplea. ¿Por qué? Porque en esta escala antes se tenía al sexo femenino dentro de la escala. Pero ya el año pasado lo sacaron y solamente se quedó esta de acá. Y dejaron al sexo femenino como un modificador de riesgo nada más. Pero ustedes tienen que recordar que las mujeres de por sí tienen un estado protrombótico más alto que el de los varones. O sea, tienen más riesgo de hacer coágulos. Por múltiples cosas, ¿no? El consumo de anticonceptivos orales, su genética, muchas de ellas tienen síndrome fosfolipídico y no lo saben. Entonces las mujeres de por sí tienen más riesgo protrombótico. Así como el hombre tiene más riesgo de infartarse, la mujer tiene más riesgo de hacer trombosis. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente caso que vamos a tener? Las taquiarritmias por un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que ya saben que es un síndrome de preexcitación, un PR corto, pero además vamos a tener aquella taquiarritmia que probablemente sea la más frecuente, que se produce en el contexto de que tú nazcas con una vía accesoria adicional, que es la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuál es la característica de la TPCV? La TPCV va a ser aquella arritmia donde yo no veo ondas P. Miren ahí como no hay onda P. El intervalo RR es un intervalo regular, es un QRS estrecho también, y hay algunas características a veces epidemiológicas, como que en el caso de las mujeres suele presentarse o suele coincidir con el síndrome premenstrual, ¿no? Suele aparecer más entre los 20 y los 30 años de edad, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que muchas veces tenemos con TPCV, que no la diagnosticamos a tiempo? ¿Por qué? Porque lamentablemente la única forma de yo diagnosticarla es tomar el electro cuando el paciente hace la taquicardia. Muchas veces, como se autolimita, cuando viene el paciente ya no tiene taquicardia. ¿Qué hacemos en este caso? Le informamos, le explicamos: mire señor, cuando usted tenga taquicardia, venga rápido al hospital. Y es ahí donde podemos tener este tipo de electros. Ahora, en el caso de que un paciente tenga TPCV, una taquicardia paroxística supraventricular, yo lo que debo hacer en primera instancia son mis maniobras vagales. Señor, ¿sabe qué? Acuéstese sobre la camilla, ponga las piernas sobre el pecho y puje como si fuera a ir al baño. Señor, siéntese, tome un vaso de agua, o le aplicamos un masaje carotídeo. Son algunas de las cosas que yo podría usar para intentar en primera instancia controlar la frecuencia cardíaca en una TPCV. Pero ¿qué pasa? Que puede también suceder que a pesar de las maniobras vagales no mejore mi frecuencia cardíaca. ¿Qué voy a hacer ahí? Adenosina. Adenosina es el fármaco de elección para todos aquellos pacientes con taquicardia paroxística supraventricular. La dosis inicial es de 6 miligramos y podemos llegar a 18 miligramos. Recordad que en el caso de TPCV también puedo hacer cardioversión siempre y cuando haya inestabilidad hemodinámica. Si hay inestabilidad hemodinámica, de alguna manera tiene que ir a cardioversión. Y ahí hay una palabrita que tiene que decir cardioversión sincronizada. Ahorita les voy a explicar por qué dice eso. Ahora bien, el siguiente punto es hablar de taquicardia ventricular. Entonces, cuando yo hablo de taquicardia ventricular, chicos, yo quiero que ustedes recuerden que TB y FB son dos arritmias de parada cardíaca. Entonces, cuando yo tengo una parada cardíaca, yo puedo desfibrilar a mi paciente. La desfibrilación solamente es para TB, para taquicardia ventricular, y para fibrilación ventricular.
La desfibrilación no se usa en asistolia, no se usa en actividad eléctrica sin pulso, pero tanto para la desfibrilación como para la cardioversión yo voy a usar el mismo equipo. En ambos yo utilizo el desfibrilador. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que yo en la cardioversión tengo que sí o sí hacer sincronización. Normalmente el desfibrilador tiene unos cablecitos. Esos cablecitos, que son unos cables de cajero, los conectamos al paciente de tal manera que la máquina detecte cuál es el ritmo del paciente y van a aparecer unas marquitas aquí arriba. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando yo voy a hacer cardioversión, me implica que mi paciente todavía tiene URS y onda T. En cambio, ya vamos a ver en las TVs, acá en TV todo es así. Todo es URS, todo es contracción. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes recordarán esto de acá, miren. ¿Qué es eso? Set elevado. No. ¿No? Son las fases de la repolarización. 0, 1, 2, 3, 4. Porque si yo salgo del chile cardio, no, qué bueno. Ya, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando yo tengo mi fase 3 y mi fase 4, esta es la fase de la repolarización, ¿cierto? Y a este periodo 3 se le conoce como el periodo refractario relativo, el 4 como el periodo refractario absoluto. Entonces, si un estímulo cae aquí, no me importa, porque no va a producir ningún evento. Pero si el estímulo cae acá, sí puedo generar una nueva contracción. Entonces, ese es el problema, pues, que puedo ser tan mala suerte que cuando hago la cardioversión, el estímulo cae aquí. Y produzco algo que se llama fenómeno de RNT, que genera una arritmia maligna. Entonces, para evitar eso, sincronizo. De tal manera que cuando haga la conversión, sí o sí caigo acá. Por eso sincronizo en la cardioversión. Pero en la desfibrilación no, porque no hay AT, aquí no me importa. Y lo cojo, le coloco las paletas y lo descargo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre cardioversión y desfibrilación. Entonces, las taquicardias ventriculares, chicos, para yo poder diagnosticarlas, hay dos algoritmos. Uno es el algoritmo de Brugada y otro es el algoritmo de Berkey. Pero de ellos me gustaría que de los dos algoritmos recuerden tres cosas importantes. La primera es que vamos a ver una onda R que es positiva en AVR, lo cual ya sabemos, porque hemos estudiado el electro primero, que la AVR siempre debe ser negativa, ¿verdad? Entonces lo primero es que vamos a tener una onda R positiva en AVR. Lo segundo es que va a haber disociación AB. O sea, yo no voy a ver onda P, y si veo la P, no se sigue del QRS. Y lo tercero es que yo no voy a ver RS en precordial. Es decir, RS es esto. RS. Yo lo que veo es esto de acá. Todo hacia arriba o todo hacia abajo. Pero no veo esto. Cuando yo tengo esas tres cosas, R positiva, disociación AB y ausencia de RS, estoy frente a una taquicardia ventricular. Pero además, yo tengo que recordar un detallito más. Cuando yo tengo el electro, chicos, yo lo veo así, ¿verdad? Onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, onda T. Luego puede venir algo así. ¿Qué es eso?
UR ancho. ¿Ya? ¿Qué significa? Eso es una extrasístole ventricular. Yo puedo tener otra más, puntitas. ¿Cómo se le va a llamar? Dupleta ventricular, pues son dos. Y si ahora se juntan tres, tripleta, pues. La tecnología es fácil, muchachos. Pero cuando ya pasó de 3, ya no se le llama cuatripleta. Ahí es taquicardia ventricular. Entonces, ¿cómo definimos una taquicardia ventricular? Como la presencia de más de 3 latidos ventriculares seguidos. Pero además, la taquicardia ventricular, chicos, se puede clasificar como sostenida y no sostenida. ¿Y de qué va a depender? Del tiempo. No sostenida, menos de 30 segundos. Sostenida, más de 30 segundos. ¿Y cuál es la causa más frecuente de taquicardia ventricular? La isquemia. La cardiopatía isquémica es la causa más frecuente de taquicardia ventricular. Tal vez en este ejemplo no se ve bien, pero creo que acá lo van a notar. Miren cómo mi AVR es positivo, ¿no? ¿Hay disociación AB? O ven ustedes, P acá. No hay P, ¿cierto? Hay disociación AB por eso. Y pues lo otro es la que no hay RS, pues, ¿no? Miren cómo todos van hacia abajo. ¿Verdad? Entonces, esto es una taquicardia B. Ese es el primer tipo. Y el segundo tipo es. Ahora, ¿eso es una taquicardia ventricular? ¿Sí o no? Sí, porque sí. Bueno, que está ancho, ya, ¿qué más? No hay una P, ¿verdad? No, ABL es positivo. Pero el problema es que no tiene ABR positivo. El ABR es negativo. ¿Qué es lo que sucede? Que este paciente es una fibrilación auricular, asume un bloqueo completo de la rama izquierda. Entonces sí se puede simular, pero por eso ustedes tienen que tener en cuenta los criterios que les acabo de comentar. Y esto es un desorden eléctrico, igual, ritmo de parada cardíaca. Parece como garabatos de niños, vemos cuerdas más pequeños, cuerdas más grandes, ¿no? Eso se llama fibrilación ventricular. ¿Correcto? Igual que en la otra, en la taquicardia, yo lo que voy a hacer es una desfibrilación. Desfibrilo TB, desfibrilo FB. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda? ¿Queja? ¿Sugerencia? ¿Reclamo? ¿Nada? ¿Algo que no les haya quedado claro, chicos? O entendieron todo o no entendieron nada. Estamos entendiendo, pero aún no entendemos todo. Muy bien. Listo, los chicos. Si es así, estamos finalizados. La próxima semana se libre.